La oración de Cristo en su agonía. Le crucificaron allí. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 33-34. Si alguna vez alguien tuvo una buena razón para no perdonar, fue el Señor Jesús. Él fue la máxima y única víctima verdadera, totalmente inocente de cualquier falta. Él nunca hizo mal a otro individuo, nunca dijo una mentira, nunca cometió un acto que no fuera amable o amoroso, nunca quebrantó la ley de Dios, nunca tuvo un pensamiento impuro. Él nunca cedió a ninguna tentación maligna de ninguna clase. Como dicen las Escrituras, Él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, 1 P 2:22. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, 4:15. Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, 7:26. Nadie era menos digno de la muerte que él. Aún el malvado gobernador romano Poncio Pilato testificó una y otra vez, ningún delito hallo en este hombre, IC 23:4, CP. Mr. 15:14, JN 19:4, 6. Y no obstante Pilato, conspirando con otros hombres malvados, utilizando cargos falsos e inventados, condenó a Cristo a la muerte y lo mandó matar de la forma más brutal que se pueda imaginar. Una turba enardecida y delirante de odio demandaba injustamente su muerte, Mr. 15, 11-14. En todo ello, Cristo fue llevado como un cordero al matadero, Is. 53, 7, sujetándose a la indignidad y la injusticia, rindió su vida sin resistencia, sin amenaza y sin represalias. De hecho, todo ese sufrimiento e injusticia tuvo el propósito expreso de hacer de él un sacrificio expiatorio por los pecados, incluso de aquellos que lo mataron. Era el perdón lo que llenaba su corazón, no la condenación o la venganza. Él dijo, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, LC 9:56. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, JN 3:17. Usted podría pensar, una cosa es que Cristo fuera tan perdonado, él sabía que estaba en el plan de Dios que él muriera. Él tenía una misión que cumplir, y esto implicaba su muerte. Él entendió todo eso desde un principio. Seguramente Dios no espera que yo sufra males como esos tan fácilmente. Pero la manera de morir de Cristo se presenta explícitamente como un ejemplo que todo cristiano debe seguir. También Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. 1 P 2, 21-23. Pon la otra mejilla. El principio del perdón fue una característica de la enseñanza de Cristo desde el principio. El Sermón del Monte incluye toda una sección que instruye a los discípulos en cuanto a sufrir con paciencia al ser ofendidos. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mt. 5, 38-39. Muchas personas no entienden correctamente el propósito de ese pasaje, así que vale la pena mirarlo más de cerca. En primer lugar, es importante entender que Cristo no estaba enseñando el pacifismo universal. Algunos han sugerido que esta sección del Sermón del Monte descarta el uso de la fuerza o la violencia en toda situación. Sin embargo, eso no puede ser, porque Romanos 13:4 expresamente le atribuye a las autoridades civiles el derecho y el deber de llevar la espada, dando a entender el uso de la fuerza, incluyendo una fuerza letal cuando sea su función como vengador para castigar al que hace lo malo. Así que un agente de policía que liquida a un criminal a fin de impedir que se cometa un crimen, o un ejecutor que mata a una persona juzgada y culpable de una ofensa capital, está actuando bajo un mandamiento explícito de Dios.
En segundo lugar, el pasaje no excluye la autodefensa en ataques criminales flagrantes. Jesús está enseñando cómo deberíamos responder a insultos y afrentas en contra de nuestra dignidad personal, Mt. 5, 39-42, no a amenazas criminales a la vida y la integridad física. Es más, este pasaje ciertamente no sugiere que un esposo deba abstenerse de defender a su esposa o que un padre debiera renunciar a proteger a sus hijos. Los que ven en este pasaje ese tipo de pacifismo radical han torcido la intención de Jesús. En tercer lugar, Cristo no estaba revocando ningún principio de la ley del Antiguo Testamento. Él estaba corrigiendo un abuso de la ley que se encuentra en la tradición rabínica. El principio de ojo por ojo fue dado por inspiración divina a Moisés, y por lo tanto es imposible que haya sido un principio maligno, y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él, LV 24, 19.10, CP. Ex 21-24, DT 19-21. Nosotros sabemos que Cristo no estaba declarando que esta ley ahora quedaba invalidada y nula. Él mismo afirmó en Mateo 5, 17-18, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De modo que no hay posibilidad de que Cristo tuviera la intención de alterar o enmendar el estándar moral de la ley del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús? Si el versículo 39 no invalida realmente la ley del ojo por ojo y la reemplaza con un principio más pacífico y manso, ¿cuál es el argumento de este pasaje? Aquí está la cuestión: el principio de ojo por ojo fue dado para administrar asuntos de justicia civil. Fue una pauta para que los jueces calcularan los castigos para infracciones civiles, para asegurar que el castigo se ajustara al crimen. Fue un principio de misericordia que limitaba el castigo de acuerdo a la gravedad de la ofensa. Y en todos los casos donde se aplicaba el principio de ojo por ojo, los jueces tenían que hallar culpable al ofensor y establecer la pena, no el individuo lastimado, ex. 21, 22-24, CP. DT 19, 18-21. En ninguna parte permitió el Antiguo Testamento que un individuo tomara la ley en sus propias manos y la aplicara en contra de aquellos que le habían agraviado personalmente. Desafortunadamente, la tradición rabínica obscureció la necesaria distinción que debe hacerse entre asuntos de justicia civil y ofensas personales de menor importancia. Los rabinos habían aplicado erróneamente el principio de ojo por ojo, haciendo uso de él para argumentar que los individuos tienen justificación para procurar venganzas personales por todos los males cometidos en su contra. Jesús simplemente estaba corrigiendo esa noción equivocada. También estaba haciendo algunas distinciones necesarias entre ofensas públicas y personales, entre ofensas profundas y triviales. Una bofetada en la mejilla no es una lesión grave. Que aquel que desee seguir a Cristo simplemente vuelva la otra mejilla. Pero si la víctima considera el asalto como una ofensa criminal, dejen que pase por los procedimientos adecuados de la ley civil y permita que otros determinen la culpabilidad y establezcan el castigo. Nadie tiene derecho a tomar represalias personales. Eso equivale a hacerse uno mismo juez, jurado y ajusticiador. Eso viola el espíritu de todo lo que la ley enseña sobre justicia civil y personal. Haz que las instrucciones de Jesús acerca de volver la otra mejilla establecen dos categorías de ofensas, unas ligeras y personales, otras profundas o públicas. En este segundo caso, alguien aparte de la víctima elche determinar la culpabilidad y establecer el castigo. En el primer caso, la parte agraviada que desea glorificar a Dios, simplemente debería soportar con paciencia el agravio. No resistáis al que es malo. Las palabras de Jesús en Mateo 5:39 sintetizan el principio que se aplica a ofensas personales insubstanciales:
no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ese versículo se ha venido aplicando muy mal por muchos años. Una secta de la década de los 70 se hizo famosa por aplicar la traducción AC de ese versículo, no resistir el mal, de la manera más extrema, llegando tan lejos que adoran a Satanás a la par con Cristo. Obviamente, Cristo no estaba enseñando que a los agentes del mal simplemente se les debería permitir hacer de las suyas en toda circunstancia. Jesús mismo se opuso a malhechores constantemente, por medio de su enseñanza y sus acciones. Incluso en 2 ocasiones se hizo un azote de cuerdas para expulsar a todos los que estaban profanando la casa de su padre, Mt. 21:12, JN 2:15. En otra parte, las Escrituras nos enseñan que debemos resistir al diablo, STG 4:7, 1 P 5:9. Debemos oponernos a maestros falsos refutando sus mentiras, TIT 1:9. Debemos resistir el mal en la iglesia expulsando de la comunidad a perversos y malhechores, 1 Cou. 5:13, véase capítulo 7 para una discusión más completa sobre disciplina en la iglesia. Pablo incluso enseñó que los líderes de la iglesia que persisten en pecar deberían ser reprendidos, delante de todos, para que los demás también teman, 1 Ti 5:20. Es igualmente claro, por razones ya mencionadas, que el principio de no resistencia y la regla de volver la otra mejilla no pueden significar que se impida al gobierno civil castigar a los malhechores. Aplicar estos principios en el campo civil y jurídico traería como resultado que la sociedad quedara abandonada al caos. El gobierno civil es ordenado por Dios precisamente, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, 1 P2, 13-14, CP. Ro, 13-4. La justicia nos obliga tanto a defender la ley como a insistir en que otros lo hagan también. Reportar un crimen es al mismo tiempo una responsabilidad cívica y un acto de compasión. Excusar o contribuir a encubrir las infracciones de otros es un acto de maligna complicidad con el mal. Faltar a la protección del inocente es en sí mismo una grave maldad, Ger 5, 28-29. Así que en las Escrituras no hay en absoluto ningún lugar para la noción de que nuestra respuesta frente al mal debería ser siempre de pasividad y no resistencia. Eso no puede ser lo que Jesús está enseñando en Mateo 5:39. ¿Pero qué quiso decir Jesús cuando dijo, no resistáis al que es malo? De nuevo, él estaba prohibiendo las venganzas personales, las represalias, los rencores, los resentimientos o las reacciones combativas ante una situación de ligero agravio personal. La palabra traducida como resistir hace referencia a una reacción militar. La idea implica venganza personal. Cristo está enseñando sencillamente el mismo principio que el apóstol Pablo expuso en Romanos 12, 17-19, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. De esta manera podemos en muchas ocasiones, vencer el mal haciendo el bien, V21. Un cordero al matadero. Alguien señalará que la crucifixión de Cristo no fue ni trivial ni privada. Así que realmente no encaja en la categoría de aquellas ofensas personales menores que deberíamos pasar por alto, ¿o sí? No, pero sí cae dentro de una tercera categoría de ofensas que Jesús también menciona en su Sermón del Monte, persecución por causa de la justicia. Nuestro Señor enseñó que debemos sufrir con agrado cuando nuestro sufrimiento es por causa de la justicia. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos. Alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mt. 5,
10-12 Notes el tipo de respuesta que Cristo pide de nosotros cuando se padece este tipo de mal: gozaos y alegraos. Eso no describe un gozo inseguro y pueril. No está hablando de un deleite masoquista en medio del sufrimiento. Es una paz sosegada y constante, exactamente la clase de espíritu que Cristo mismo mostró en medio de sus pruebas. Las Escrituras presentan reiteradamente a Cristo como un cordero llevado al matadero, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Is. 53, 7. El énfasis se coloca en su silencio y su pasividad. Él estaba sufriendo por causa de la justicia, y habría estado mal que se opusiera a ello. ¿Por qué? En primer lugar, él no tenía ningún recurso legal. Tanto los oficiales del gobierno romano como los líderes del Sanedrín judío conspiraron juntamente para acabar con su vida. En este caso, aunque la ofensa contra Cristo fue profunda y pública, Cristo no tenía medios para buscar una indemnización legal. No había en la tierra ninguna corte de apelación más alta a la que él pudiera acudir. Su única opción era la insurrección. Él puso punto final a esa idea en el jardín de Getsemaní cuando reprendió a Pedro y le dijo que pusiera la espada en su vaina. JN 18:11. La resistencia violenta no se justificaba en esa situación, sin importar cuán equivocados estuvieran sus perseguidores, e independientemente de lo totalmente inocente que él era. Jesús le recordó a Pedro que si él mismo estuviera inclinado a resistir, podría simplemente orar al Padre e inmediatamente serían enviados ejércitos celestiales en su ayuda. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Mt. 26:53, de modo que Cristo pudo haber detenido su crucifixión si lo hubiera querido. Pero si él hubiera hecho eso, su obra en la tierra habría quedado incompleta, y el pecado quedaría aún sin ser expiado. El Padre le había dado esta copa para beber, y él estaba dispuesto a someterse a la voluntad del Padre, sin importar cuál fuera el precio a pagar. Él había decidido vencer el mal con el bien. Uno de los factores muy significativos sobre la narrativa de la crucifixión en todos los 4 evangelios es el silencio de Cristo ante sus acusadores. Cuando se le formulaban preguntas legítimas, él respondía honesta y brevemente. Pero la mayor parte del tiempo, él permaneció callado. El sumo sacerdote estaba muy inquieto tratando de encontrar alguna razón para acusarle, pero Mateo 26:63 registra: Teas Jesús callaba, cp. Mr 14:61. Llevado ante Pilato, él permaneció en completo silencio mientras los principales sacerdotes y los ancianos hacían un inventario de falsas acusaciones en su contra. Mt. 27:12. Marcos 15:4-5 registra lo siguiente: otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Cuando Pilato presionó a Jesús para que le dijera de dónde era, Juan 19:9 registra, mas Jesús no le dio respuesta. Lucas dice que Herodes también le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Lee. 23:9. Por esta razón Pedro, un testigo ocular de gran parte del drama, escribió: cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. 1 P 2:23. Padre, perdónalos. Cuando Cristo, inútilmente habló en aquellas últimas horas antes de entregar su vida, fue evidente que su mente no estaba enfocada en la venganza, ni siquiera en la autodefensa. El tema predominante de sus pensamientos fue el perdón, a lo largo de toda la penuria de su crucifixión. Por ejemplo, en la cúspide de su agonía, en el mismo instante cuando la mayoría de víctimas de una crucifixión gritarían con furia una maldición, él oró pidiendo perdón para los que le atormentaban: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lee.
23:34, el obispo. Serry le escribió, estas palabras fueron pronunciadas probablemente mientras nuestro Señor era clavado a la cruz, o tan pronto como la cruz fue levantada sobre su base. Vale la pena reseñar que tan pronto como la sangre del gran sacrificio empezó a ser derramada, el gran sumo sacerdote empezó a interceder. ¿Puede ver la gloria de esto? Aunque Cristo es el soberano, eterno y omnipotente Dios, Él no amenazó, ni condenó, ni pronunció condena contra los que le crucificaban. En lugar de imprecarlos, oró por ellos. Jesús había enseñado anteriormente, amad a vuestros enemigos y orad por los que os ultrajan y os persiguen, Mt. 5:44. Pero ¿quién habría pensado que esa enseñanza sería llevada a tal extremo? Como muchos aspectos de la muerte de nuestro Señor, esta manifestación de misericordia divina fue el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento. Isaías 53:12 lo predijo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Esta fue la hora para la cual Jesús había venido, JN 13:1. Muchas veces sus enemigos habían procurado matarle antes de que se cumpliera su tiempo, cp. JN 7:30, 8:20. Yo pongo mi vida, él dijo. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, JN 10, 17-18. Todo lo que estaba ocurriendo en esas espantosas horas estaba de acuerdo con el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, HCH. 2:23. Todo iba a pasar, para que la escritura se cumpliese, JN. 19:28, CP. VV, 24:36, MR 15:28. Esta era la razón por la cual había venido, JN 3:17. Todo el fundamento de la encarnación era el perdón. Era precisamente por ello que Jesús estaba muriendo. Era lo que él estaba pidiendo en oración. Y es lo que ejemplificó en su muerte. De nuevo, él nos dio un ejemplo que de manera solemne se nos ha encargado seguir. Si usted no se ha sentido de algún modo inadecuado para responder a ese llamado, quizás no ha entendido todo su significado e implicaciones. La escena en la cruz incluye un notable contraste. Aquí está Jesús, sometiéndose humildemente a la voluntad de su Padre, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, Fil 2:8. Y allí está la muchedumbre, mofándose, insultando, incitando a los asesinos, determinada a llevar a cabo su maldad a cualquier costo. Ambos se juntaron en ese momento aterrador y sagrado, el cordero solitario, sin mancha, y la multitud asesina e ignominiosa, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, le. 23:33. De nuevo, todo estaba sucediendo de conformidad con el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, HCH. 2:23, para que la escritura se cumpliese, 19:28, pero en ese momento, es seguro que únicamente el Cordero mismo entendía que se estaba haciendo la voluntad de Dios. Es inevitable que alguien pregunte por quienes estaba orando Cristo. ¿Era por los judíos que habían conspirado para sentenciarlo a muerte? ¿Por los soldados romanos que literalmente lo clavaron a la cruz y después repartieron entre sí sus vestidos echando suertes? ¿Por la escarnecedora multitud que lo injuriaba? La respuesta debe ser todas las anteriores, y aún más. En un sentido, el alcance de esa oración con seguridad se extiende más allá de las personas que estaban allí ese día, hacia toda persona que haya confiado en Cristo y recibido su perdón. Después de todo, nuestros pecados lo pusieron allí. Somos igualmente culpables como los hombres que de hecho atravesaron con esos clavos sus manos y pies sin pecado. Ahora, Padre,
perdónales, no fue una oración pidiendo perdón inmediato, incondicional e indiscriminado para todos los que participaron en la crucifixión de Cristo. Más bien, fue una imploración en favor de los que habrían de arrepentirse y confiar en Él como su Señor y Salvador. Jesús estaba orando para que cuando se dieran cuenta Él de la enormidad de lo que habían hecho y buscaran el perdón de Dios por ello, Él no se los tuviera en cuenta en su contra. El perdón no pertenece a aquellos que porfiadamente persisten en incredulidad, pecado y rebelión inquebrantables. Aquellos que llevaron a la tumba su férreo desprecio hacia Él, no lo eran absueltos del crimen por esta oración. El perdón es ofrecido a todos, gratuitamente, Ap. 22:17. Dios está tan ansioso de perdonar como lo estaba el Padre del Hijo pródigo. Él insta a todo pecador para que se vuelva a Él en humilde arrepentimiento, es 18, 3-32, HCH, 17:30. A aquellos que lo hacen, Dios promete recibirlos con brazos abiertos y perdón sin restricciones. Pero los que permanecen en la infidelidad y provocación nunca conocerán el perdón de Dios. Así que Cristo estaba orando por aquellos que habrían de arrepentirse de su maldad. El pecado del que eran culpables era tan increíblemente repulsivo que si estas personas no hubieran escuchado que Él realmente oró por su perdón, pudieron haber imaginado que su pecado era imperdonable. Véase el apéndice 2, ¿cuál es el pecado imperdonable? ¿Por qué oró Él diciendo, Padre, perdónalos, cuando en el pasado había simplemente perdonado a los pecadores Él mismo, cp. LC 748? Después de todo, ¿no había demostrado ya que, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, MT 9:6? Sí, pero en ese momento como aquel que llevaba nuestros pecados, Él estaba tomando nuestro lugar, muriendo en lugar de nosotros, habiendo renunciado a toda prerrogativa divina, incluyendo su propia vida, por nuestra causa. Él estaba allí colgado ante Dios como un representante de la humanidad pecadora. De modo que Él apeló a el Padre para perdonar a los transgresores. En ese momento Él se estaba identificando precisamente con aquellos cuyo odio irracional hacia Él le había causado todos esos padecimientos. Tal es la maravilla de la misericordia divina. Las palabras de Jesús, porque no saben lo que hacen, LC 23:34, obviamente no significan que los que le mataron ignoraban por completo la horrenda realidad de su crimen. Los líderes judíos sabían que le habían acusado falsamente, MT, 26:59. Pilato sabía que Jesús era un hombre inocente, LC 23:4. Cualquiera que estuviera levemente al tanto de lo que estaba sucediendo habría visto que se estaba cometiendo una gran injusticia, MR 14:56. Sin embargo, todas estas eran personas ciegas conducidas por gobernantes ciegos, HCH 3:17. Eran por totalmente ignorantes de la magnitud de su atrocidad. Estaban completamente ciegos ante la luz espiritual de la verdad divina. No obstante, su ignorancia no los excusaba. Abundantes evidencias daban testimonio de la verdad de quién era Jesús. La gente le había escuchado enseñar y se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas, MT 7, 28-29. Ellos habían presenciado sus poderosas obras, JN 10, 32-33. Con mucha probabilidad, algunos de los que ahora vociferaban pidiendo su muerte eran las mismas personas que antes le habían seguido solamente para ver sus milagros. Algunos de ellos incluso puede que hayan estado entre las multitudes que él alimentó, JN 6:26. Quizás muchos de ellos habían sido parte de la muchedumbre que apenas hacía una semana le había aclamado cuando entraba a la ciudad, MT 21:8-11. Es seguro que estas personas no podían ser ignorantes de muchas cosas que Jesús había dicho y hecho en su presencia. Dos cosas son ciertas, su ignorancia misma no era excusable, y la ignorancia ciertamente no los eximió de haber cometido el crimen de asesinato.
A pesar de ello, nuestro Señor en su gran misericordia oró pidiendo perdón para ellos. Espiritualmente, ellos eran ciegos, totalmente insensibles frente a la terrible realidad de lo que habían hecho. No fue como si consciente y deliberadamente estuvieran tratando de extinguir la luz verdadera. Sus propias mentes eran del todo ciegas y no podían ver esa luz verdadera, de manera que no pudieron haber entendido la plena enormidad de su crimen. Si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de Gloria. 1 Cou. 2:8. ¿Fue contestada la oración de Jesús por el perdón de ellos? Ciertamente lo fue. El ladrón perdonado. La primera respuesta a esa oración llegó de la manera más dramática, incluso antes de que Jesús muriera. Tanto Mateo como Marcos consignan que Cristo fue crucificado entre dos ladrones. Estos hombres eran probablemente revoltosos y también timadores. La ley romana rara vez ordenaba la crucifixión de hombres por simple hurto, de modo que los dos criminales probablemente también eran culpables de crímenes contra del gobierno. Pueden haber estado aliados con Barrabás, quien era ladrón, JN 1840, asesino, y culpable de sedición en contra de Roma, LC 23, 18-19. En cualquier caso, estos eran hombres que vivieron sus vidas por fuera de la ley. Los crímenes de los que eran culpables habían sido considerados como ofensas capitales, y uno de los ladrones confesó en el último momento que a diferencia de Cristo, ellos dos sin duda eran dignos de sufrir la muerte. Le. 23:41. La flagrante inmoralidad de estos hombres y la dureza de sus corazones se hacen evidentes por el hecho de que aun mientras están siendo crucificados, en medio de su propia y desgarradora agonía, ambos ofendieron a Cristo con escarnio. Cuando los principales sacerdotes y escribas se molaron de él diciendo, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar, si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en él. Mt. 27:42, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. V44, cp. Mr 15:32. Imagine cuán profundamente incrustado tendría que estar el rencor de alguna persona para burlarse con escarnio de una víctima inocente, mientras el burlón mismo estaba pasando merecidamente por la misma situación penosa. Estos hombres eran malhechores inauditos, es seguro que se trataba de los peores en medio de muchos otros malvados que rodearon a Cristo mientras estaba muriendo. Cuán sorprendente pensar que Cristo buscara el perdón de Dios para personas tan ruines como estas. Lucas, quien consignó la oración de Jesús por el perdón de sus adversarios, también añade una singular postdata al relato de los dos ladrones. Llegó un momento en el asaerimiento cuando uno de los dos ladrones experimentó un dramático cambio de corazón. Viendo a Jesús sufrir todo ese abuso en silencio, sin responder con amenazas o insultos a sus escarnecedores, ese ladrón fue conmovido en su conciencia y se arrepintió. Mientras ambos seguían allí colgados y agonizando, ese hombre le rogó al Salvador y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le. 23:42. Su sencilla declaración fue en realidad una profunda confesión de fe. El hombre logró ver claramente la profundidad de su propia culpa. Él confesó que su propio castigo era justo y que Cristo no tenía ninguna culpa. V41. Su actitud y conducta cambió inmediatamente de pérfido escarnio a humilde alabanza. Reconoció implícitamente la justa afirmación de Jesús como Señor del reino del cielo. V42. Es poco probable que el criminal condenado apreciara todo el significado y las implicaciones de la muerte de Cristo, pero en ese mismo instante, mientras aquel ladrón recibía el castigo correspondiente por sus crímenes contra Roma, Cristo estaba expiando los pecados que ese hombre había cometido contra Dios. ¿Cómo es que los insultos del hombre dieron paso tan rápidamente a la adoración? Ni carne ni sangre le habían revelado la verdad de quién era Jesús, pero sus ojos habían sido abiertos por un acto soberano de Dios. En los momentos finales de su vida terrenal, Dios le dio en su gracia un corazón nuevo.
Él no había hecho nada para merecer la gracia divina. Por el contrario, aún hasta el mismo fin de su existencia estaba maldiciendo, injuriando y escarneciendo a Cristo, aun a pesar de que él mismo enfrentaba la muerte y después de ello, el juicio divino. Pero al ver el sufrimiento de Cristo en silencio, al Cordero de Dios siendo llevado al matadero, se despertó en el corazón de aquel pecador un temor santo hacia Dios, y finalmente reprendió a su compañero diciendo, «Ni aun temes tú a Dios, estando en la misma condenación». Lee 23:40, y con esa declaración se reprendió a sí mismo también. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, confesó V. 41, mas ningún mal hizo. Sabiendo que no tenía absolutamente ninguna esperanza por su propia cuenta, el ladrón le pidió a Cristo el más pequeño de los favores, acuérdate de mí. La petición nos recuerda el ruego desesperado del publicano que, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Lee 18:13, era un grito desconsolado, una apelación con el último aliento para recibir el más pequeño gesto de misericordia, admitiendo que no era merecido. Jesús, ansioso de perdonar incluso al más aborrecible escarnecedor, concedió la petición del hombre, y muchísimo más, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. V. 43. Envuelto con esa promesa estaba el completo perdón de toda maldad que ese hombre hubiera cometido en su vida. Nada fue requerido del pecador mismo para expiar sus propias maldades. No se le asignaron obras de penitencia, ni se hizo una amenaza de purgatorio, ni siquiera recibió un reproche por haber esperado tanto tiempo para acercarse a Cristo. Se le concedió inmediatamente plena entrada al reino celestial, hoy estarás conmigo en el paraíso. La expiación de Cristo fue suficiente para obtener perdón completo y gratuito para uno de los más viles pecadores. Las Escrituras no registran otras palabras entre Jesús y el ladrón moribundo. Ambos estaban sufriendo una agonía inenarrable. Pronto ambos entrarían al paraíso, Cristo habiendo pagado el precio de los pecados del ladrón, y el ladrón habiendo sido revestido en la perfecta justicia del Salvador sin pecado. Y ya había ocurrido un milagro de perdón. Fenómenos sobrenaturales. Todo esto ocurrió bajo un sombrío velo de oscuridad. Mateo dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 27 horas y 45 minutos. La oscuridad que cayó sobre la tierra no se debió a un simple eclipse. No pudo haber sido así. La Pascua siempre caía en tiempo de luna llena, y esto descarta un eclipse solar en ese día en particular. Se trató en este caso de una oscuridad sobrenatural cuyo significado era el juicio divino. Dios había juzgado los pecados de la humanidad, y como resultado, la luz del mundo estaba a punto de morir. Fue el momento más solemne en la historia del universo, y únicamente la oscuridad era apropiada para un momento así. Mateo también consigna una asombrosa serie de incidentes que ocurrieron en el momento de la muerte de Jesús. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Mt. 27. 50-53. La muerte de Cristo no fue ninguna casualidad o infortunio, aunque a todos los presentes les debió haber parecido que en ese momento reinaba el caos. El pastor había sido herido y las ovejas fueron dispersadas. Para el reducido grupo de observadores que habían quedado en el rebaño, todo esto cegaramente parecía una gran victoria para las fuerzas del mal. La naturaleza misma parecía estar en caos. Oscuridad, un terremoto, y una abrumadora pesadumbre prevalecían. Al ojo humano le parecía que el universo se había hundido en la más profunda desesperanza.
Nada podía estar más lejos de la verdad. Cristo mismo seguía teniendo el control total. Él le había dicho a los fariseos, yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. In 10, 17-18. Por caóticos que pudieran parecer los eventos, en ningún momento Dios cedió a su control soberano a los malhechores. Por el contrario, repetidas veces en los relatos de la crucifixión se nos dice, para que se cumpliese la escritura, Jn. 19, 24, 28, 36. Todas las cosas estaban procediendo de conformidad con el plan divino. Cuando Cristo murió, Él simplemente inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Nadie podría haberle quitado su vida en contra de su voluntad. En ningún momento perdió Él su deidad o su soberanía. Todo lo que ocurrió fue parte de su plan, un plan diseñado para hacer posible el perdón de los pecados. Lo que parecía ser un caos por su naturaleza en el momento de la muerte de Cristo, constituyó en realidad una serie significativa de eventos sobrenaturales orquestados por Dios, dando a entender que el perdón ahora era completo. El velo se rasgó, nótese que el velo del templo se rasgó, de arriba a abajo, Mt. 27 horas y 51 minutos, aquí se refiere al velo que separaba el lugar santísimo del resto del templo. Ese velo marcaba una línea que nadie debía cruzar, excepto el sumo sacerdote, quien entraba una vez al año con la sangre de un sacrificio en el día de la expiación. En gran parte del libro de Hebreos, especialmente capítulos 9 y 10, se discute el significado de este velo, el cual indicaba que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, 9:8. Los sacrificios anuales simplemente simbolizaban un sacrificio perfecto que aún estaba por venir, el cual, cuando fuera ofrecido, pondría punto final a todos los sacrificios para siempre, 10:1-1-12. El nuevo pacto, que se basa en el derramamiento de la sangre de Cristo, entró en vigencia a partir de ese momento. Algo inherente a las promesas del nuevo pacto es la garantía de que los pecados son perdonados para siempre, vv. 16-17, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, v. 18. Por tanto, según el libro de Hebreos, todo creyente puede acercarse confiadamente al lugar santísimo, el verdadero y celestial trono de gracia, por la sangre de Jesucristo, v. 19. El desgarramiento de arriba abajo de aquel velo colgado en lo alto del templo, tiene como significado que fue Dios mismo quien lo rasgó. El perdón era completo y permanente al mismo tiempo. A partir de ese día, las ceremonias y funciones sacerdotales en el templo no tuvieron más relevancia. Al término de la siguiente generación, el templo mismo fue destruido y con él, el sistema mosaico de sacrificios fue finiquitado por la soberanía de Dios. La tierra tembló. Mateo 27 horas y 51 minutos continúa, la tierra tembló y las rocas se partieron. Los terremotos en el Antiguo Testamento eran siempre una lección gráfica y objetiva de la ira divina. Cuando Dios entregó la ley a Moisés en Sinaí, todo el monte se estremecía en gran manera, Ex 19:18. Incluso en los Salmos, la sacudida de la tierra siempre representaba el terror y la ira del Señor, 18:7, CP 68:8, 77 horas y 18 minutos, 97:4. El juicio final comenzará con un terremoto global como ninguno antes visto, E12, 26-27, AP 6, 14-15. El terremoto de Mateo 27 horas y 51 minutos acompañó la ira de Dios contra el pecado, la cual fue derramada sobre su propio Hijo. Este momento marcó la culminación del juicio de Dios contra nuestro pecado, cuando el Hijo de Dios entregó su espíritu, y la tierra se estremeció en consternación. Los muertos se levantaron en ese mismo instante, ocurrió otro milagro, se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron, Mt. 27 horas y 52 minutos.
Los demás evangelios no mencionan este incidente. Muchos, pero no todos los santos de Jerusalén y sus alrededores, fueron levantados de sus tumbas. El término es relativo y podría hacer referencia a una docena de ellos o algo así. El tono reducido en que las escrituras describen este milagro parece descartar una resurrección en gran escala. Estas personas se levantaron de los muertos, sin duda que en cuerpos glorificados, y, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos, v53. Fueron suficientes como para establecer que efectivamente había ocurrido este milagro. No se dice nada más sobre estas personas. Habiendo dado testimonio de la resurrección, sin duda ascendieron a la gloria como precursores del evento descrito en 1 Tesalonicenses 4:16. Todos estos fenómenos ocurrieron instantáneamente, y por eso en su hora más oscura, la tierra supo que estos milagros de triunfo indicaban que algo verdaderamente maravilloso estaba ocurriendo. Cristo había comprado el perdón. El gran pastor había dado su vida por las ovejas. E incluso en ese momento, Dios estaba redimiendo a los pecadores. Mateo 27:54 registra lo siguiente: el centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Un Centurion Cree. Un centurión era un oficial del ejército que comandaba a más de 100 hombres. Este oficial en particular era sin lugar a dudas el que estaba supervisando la crucifixión de Cristo y los dos ladrones. Él y algunas de sus tropas probablemente habían hecho guardia a Jesús desde el _juicio en Pretoria, la residencia, de Pilato en Jerusalén. Es posible que hayan estado entre los soldados que arrestaron a Jesús en el jardín de Getsemaní la noche anterior, así que pudieron haber presenciado todo el drama desde el mismo comienzo. Estos mismos soldados participaron sin duda en el azotamiento de Jesús. Habrían sido los mismos que lo vistieron con tina túnica para hacerle mofa, los que le pusieron tina corona de espinas en su cabeza, los que pusieron una venda sobre sus ojos y le golpearon, y escupieron sobre él, y lo insultaron. Mt. 27:30, le. 22, 63-64, fueron los mismos hombres que habían clavado sus manos y pies a la cruz, y después echaron suerte sobre sus vestidos, y descaradamente le injuriaron en medio de sus sufrimientos. Ellos habían escuchado a Pilato declarar la inocencia de Jesús, así que sabían que no se trataba de un sedicioso. No había nada en sus acciones o comportamiento que lo convirtiera en una amenaza real a Roma o a la nación de Israel. Para estos soldados, él debió haber sido un fuerte contraste frente a los muchos criminales que habían ayudado a crucificar. Sus ultrajes sugieren que inicialmente le tildaron como un fanático o un trastornado fanático religioso. Pero la oscuridad sobrenatural, el terremoto, y la forma en que Cristo padeció sus sufrimientos, todo empezó a tener un efecto sobre estos soldados. Marcos dice que la manera en que Cristo murió finalmente abrió los ojos de ellos a la realidad de quién era Él, y el centurión que estaba frente a Él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Mr. 15:39. Estos soldados habían visto morir sin lugar a dudas a incontables víctimas de la crucifixión, pero ninguno de ellos había muerto como Jesús. La fuerza requerida para dar un grito como lo hizo Jesús era algo que no se había visto jamás en este momento de la crucifixión. Mateo dice que no solamente el centurión, sino también los soldados que estaban con él, temieron en gran manera. Mt. 27:54. La expresión en griego se refiere a un sobrecogimiento extremo, una especie de pánico. Este tipo de temor ocurría muchas veces cuando las personas se daban cuenta de quién era Jesús en realidad. De hecho, la expresión empleada aquí es la misma que Mateo usó para describir la reacción de los discípulos cuando ellos vieron a Jesús caminando sobre el agua. 14:26.
Y la reacción de los 3 discípulos en el monte de la transfiguración cuando vieron a Cristo en su gloria, 17:6. Estos soldados a los pies de la cruz de repente se dieron cuenta de a quien habían crucificado, y el resultado fue puro terror. Por temibles que debieron ser la oscuridad y el terremoto, no fueron nada en comparación con el hecho de darse cuenta que aquel a quien habían matado era sin duda el Hijo de Dios, el mismo a quien los líderes judíos habían querido crucificar por haber dicho que era el Hijo de Dios. Por eso en la declaración de fe del centurión, él tomó prestadas las mismas palabras usadas por los líderes judíos que acusaron a Jesús ante Pilato, se hizo a sí mismo Hijo de Dios, JN 19:7. El testimonio expresado por el centurión parece ser una genuina confesión de fe en nombre propio y de sus hombres. Verdaderamente este era, el Hijo de Dios, MT, 27 horas y 54 minutos. Lucas consigna que la respuesta del centurión fue un acto genuino de adoración, dio gloria a Dios, LC, 23:47. La tradición antigua dice que el nombre del centurión era Longinus, que su conversión fue real y que fue uno de los primeros miembros de la iglesia cristiana. Ese centurión, así como cualquiera de los soldados que compartieron su fe, fueron una respuesta inmediata a la oración de Jesús por los que le atormentaban. Dios mismo salvó a esos hombres en respuesta al ruego agonizante de su Hijo pidiendo misericordia para ellos. ¿Cómo lo sabemos? Porque la salvación es siempre una obra de la gracia divina. La fe de estos hombres era prueba de que Dios había obrado en sus corazones. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo, 1 Cor. 12:3. Jesús aclaró muy bien, incluso a Pedro, que Dios es la fuente de toda fe verdadera, MT. 16:17, solamente Dios mismo pudo haber cambiado el corazón endurecido de ese centurión y sus hombres. Multitudes incontables. El centurión y sus hombres no fueron los únicos llenos de miedo por la manera en que sucedió la muerte de Jesús. Lucas anota que la crucifixión de Cristo terminó en tristeza y terror para la mayoría de los que habían clamoreado pidiendo su muerte, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, le. 23:48. Horas antes, esta gente había conformado una turba sanguinaria que chillaba con envilecido regodeo para pedir la muerte de Jesús. Ahora que tenían lo que tanto querían, ello no les dejó nada más que angustia, aflicción y horror. El triunfo que tanto habían esperado los dejó vacíos y sin esperanza. La multitud se dispersó, y todos se metieron a sus casas con temor. Los golpes de pecho significaban alarma y mucho remordimiento. Pero a diferencia del centurión, quien adoró y dio gloria a Dios, estas personas no tuvieron un arrepentimiento genuino. A diferencia de los soldados, no hicieron ninguna confesión de pecado ni confesión de fe en Cristo. Sin embargo, esa oración desde la cruz todavía estaba siendo contestada por Dios. Parece, a partir de los relatos bíblicos, que muchos de estos se encontraban entre las 3 personas que fueron añadidas a la iglesia en un día, HCH 2:41. Quién sabe cuántas personas, además de los otros miles que se salvaron en Jerusalén en las siguientes semanas, habían sido parte de la turba encarnizada que estuvo en la crucifixión. Pedro, dirigiéndose a las multitudes en el día de Pentecostés, dio a entender que muchos de ellos habían sido los mismos que de hecho habían participado en la crucifixión de Cristo. En realidad Pedro les atribuyó la culpa del hecho, sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, HCH 2:36, énfasis añadido. Y ellos no negaron su culpabilidad. Es evidente que les había pesado la culpa desde que se alejaron del Calvario dándose golpes de pecho. Cuando escucharon las palabras de Pedro, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? V:37.
A continuación Pedro los instó a arrepentirse y creer en Cristo, y el resultado fue dramático: los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 41. Ellos también eran la respuesta de Dios a la oración de su Hijo cuando moría. La oración de Jesús, en cierto sentido, condujo al milagro que ocurrió en Pentecostés. Pero los 3,000 convertidos en Pentecostés fueron solamente el comienzo. Bien pudo haber sido que para el fin de la era apostólica, la mayoría de los que participaron literalmente en hacer morir a Cristo, fueron traídos al reino en respuesta a su oración pidiendo perdón. Es más, en cierto sentido todo pecador perdonado en toda la historia es una respuesta a la oración de Cristo. Puesto que nuestro pecado lo llevó a la cruz para empezar, nosotros tenemos responsabilidad por su muerte de igual forma que aquellos que realmente atravesaron sus pies y manos con los clavos. Y el perdón que Él extendió en la cruz a aquellos que acabaron con su vida, es el mismo perdón que hoy hace extensivo a los pecadores. Los que hemos experimentado tal perdón también tenemos el deber solemne de extender una gracia similar a otros. EF 4:32. ¿Qué estándar tan alto ha fijado Él para nosotros? Su negativa a tomar represalias, su aceptación silenciosa de los males que otros cometían contra Él, su oración de perdón, su prontitud y deseo, le perdonar, todos constituyen un ejemplo que se espera de nosotros que sigamos. ¿Con cuánta rapidez se elude nuestra carne para no seguir ese ejemplo? Cuando nos hacen sufrir, se torna muy fácil racionalizar un contraataque y dolorosamente difícil seguir los pasos de nuestro Señor. Pero como Él, debemos seguir encomendando nuestra causa a aquel que juzga justamente. 1 P 2:23. Podemos mirar esta escena en la cruz y comprender la profundidad de su pasión, para después justificar nuestra propia falta de disposición para perdonar cualquier ofensa que nuestro semejante pueda haber cometido contra nosotros. La respuesta es obvia. ¿No deberíamos tener misericordia así como nosotros hemos recibido misericordia? CP. MT 18, 21-35. Como aquellos a quienes mucho se les ha perdonado, mucho deudamos, pero a nuestro Señor y a nuestros hermanos y semejantes. CP. Lucas 7:47. Que el Señor nos conceda la gracia para seguirle en sus pasos de misericordia.